El objeto de los derechos. Las cosas. Se denominan cosas a los objetos materiales capaces de tener un valor. Las disposiciones referidas a las cosas son aplicables también a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Son necesarios tres requisitos para que el concepto se cumpla. La cosa debe representar un cuerpo en el sentido físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. La cosa debe estar en condiciones de tolerar la posesión del hombre. La cosa debe ser susceptible de tener un valor, ya sea económico o espiritual. Los bienes. Bien es todo objeto inmaterial susceptible de valor que se encuentra en el patrimonio. Los bienes inmateriales, susceptibles de un valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes. El patrimonio. El conjunto de los bienes de una persona constituyen su patrimonio. Dentro del concepto económico de patrimonio podemos distinguir dos clases. Patrimonio bruto, que es el conjunto de todos los bienes sin considerar las cargas ni las obligaciones, y el patrimonio neto, que es el remanente que queda luego de descontar del haber todas las obligaciones o cargas que disminuyen la parte positiva del patrimonio. Concepto clásico y moderno. La posición tradicional o clásica identifica el patrimonio como un concepto jurídico, al punto que según esta teoría el patrimonio no es más que una extensión de la persona. La persona no puede no tener un patrimonio ni más de uno. La doctrina moderna mira al patrimonio no por su condición sino por su contenido, y establece que el patrimonio es simplemente la totalidad de los bienes afectados a un fin jurídico. La persona puede tener más de un patrimonio y puede transferirlo entre vivos. Composición del patrimonio. Integran el patrimonio los derechos reales y los derechos personales, como así también los derechos de propiedad intelectual, que se traducen en un significado económico. Están excluidos del patrimonio los derechos individuales, civiles y políticos, los derechos potestativos y las acciones de Estado. Aplicaciones prácticas. Comprenden dos instituciones fundamentales del derecho civil, la sucesión hereditaria y el derecho de obligaciones. La sucesión hereditaria es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llaman para recibir. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero. En el derecho de obligaciones hay dos personas, una activa llamada acreedor y otra pasiva llamada deudor, la cual está obligada en relación a la primera al pago de una determinada prestación. Las universalidades de hecho. Existen agrupamientos de cosas que se distinguen de las que forman el patrimonio, en dos puntos importantes. El carácter de esas cosas depende exclusivamente de la voluntad del dueño de las cosas, y la universalidad jurídica del patrimonio es permanente e indestructible, mientras que las universalidades de hecho pueden ser destruidas en cualquier momento por la voluntad de la persona que los creó. Clasificación de las cosas. Muebles e inmuebles. Son cosas muebles las que se pueden transportar de un lugar a otro, por sí mismas o por fuerza externa. También lo son las partes sólidas del suelo, como la tierra, las piedras, los metales, las construcciones asentadas en carácter provisional, los tesoros, monedas y otros objetos puestos bajo el suelo, etc. Los inmuebles pueden serlo por su naturaleza, por accesión o por su carácter representativo. Inmueble por su naturaleza es todo lo que forma parte de la superficie del suelo, ya sea sólido o líquido, como son las montañas y los ríos. Inmueble por accesión puede serlo por accesión física o por accesión moral. Por accesión física se necesitan dos requisitos: incorporación material al suelo y que la incorporación sea permanente, por ejemplo en las construcciones. Por accesión moral hace referencia a cosas muebles que no están adheridas al suelo y que para ser consideradas inmuebles se debe dar que esas cosas estén puestas sobre un fondo, esas cosas estén colocadas por el propietario del fondo y que estén destinadas a la explotación económica del fondo, por ejemplo molinos, ventanas, inodoros, etc. Las cosas inmuebles por su
carácter representativo son los instrumentos públicos en donde constare la adquisición de derechos reales sobre inmuebles, excepto hipoteca y anticresis. Fungibles y no fungibles. Cosas fungibles son aquellos bienes que no tienen individualidad por sí mismos y es equivalente a otro de la misma especie, y pueden ser reemplazados siempre y cuando sean la misma calidad y cantidad. El ejemplo más universal es el dinero. Cosas no fungibles son aquellas que poseen individualidad propia e inconfundible. También son llamadas cosas ciertas. Por ejemplo, una obra de arte, un animal que ha sido premiado, etc. Consumibles y no consumibles. Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Por ejemplo, el dinero y la comida. Son cosas no consumibles aquellas cosas que no dejan de existir luego del primer uso. Por ejemplo, la ropa y los celulares. Principales y accesorias. Principales son aquellas que tienen existencia propia, independientemente de cualquier otra cosa, por ejemplo, los inmuebles. Accesorias son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen, por ejemplo, la grifería. Divisibles e indivisibles. Son divisibles aquellas que pueden ser divididas en porciones, cada una de las cuales es homogénea y análoga al todo, y en conjunto conforman el todo, por ejemplo una fracción de tierra. Son indivisibles aquellas cosas que carecen de la posibilidad de ser divididas, por ejemplo un edificio. Enajenables e inenajenables. Son enajenables las cosas que están en el comercio jurídico y respecto de las cuales no hay prohibición ninguna para ser enajenados. Son inenajenables las cosas que están fuera del comercio. Pueden ser absolutas, las que están prohibidas por la ley, por ejemplo la vivienda familiar, y relativas, las que necesitan autorización previa para su enajenación, por ejemplo la enajenación de bienes de las personas incapaces. Frutos y productos. Frutos es todo aquello que la cosa produce de un modo natural, periódico y normal, sin alterar su sustancia ni disminuir su valor. Se clasifican en naturales, se originan espontáneamente como la cosecha, industriales, son obtenidos por el trabajo del hombre sobre la naturaleza, y civiles son las rentas que la cosa produce. Productos son objetos que se separan de las cosas, disminuyendo su valor o alterando su sustancia. Eso fue el objeto de los derechos.